buenas noches, bienvenidos. Segunda temporada de Verdad Consecuencia en un lunes de feriado. Exactamente, volvimos en carnaval después de un fin de semana con muchísima información. La muerte del expresidente Carlos Menem nos sorprendió a todos el domingo, el Día de los Enamorados, en el medio de un feriado. A los 90 años falleció el expresidente Carlos Menem. Podemos decir de todo de él, cosas buenas, cosas malas. Un hombre absolutamente popular. Uno podía, insisto, quererlo, odiarlo, jamás ignorarlo a Carlos Menem. Así es, y marcó una época. Eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy con Miguel Ángel Pichetto, que ya está acá, que es una de esas personas incondicionales con Menem, pero de las que les vamos a preguntar todo, los claros y los oscuros de este hombre que gobernó la Argentina, que habla mucho de nosotros los argentinos y que mucho de eso que representa Carlos Menem lo puedes ver en este tape ahora. A los 90 años murió Carlos Saúl Menem, el hombre ícono de los 90. Amado y odiado, caudillo provincial, incorregible y seductor. Fue gobernador de La Rioja, senador nacional y presidente argentino entre 1989 y 1999. Pero, ¿qué pasó en nuestro país en esa década? Estos son los 3.807 días de menemismo en 120 segundos. Llegó del interior sin apoyo y le ganó la interna peronista de 1988 a Cafiero para ganar la presidencia un año después. Asumió de manera anticipada por la crisis de finales de gobierno de Alfonsín. Encaró el problema de la hiperinflación y alcanzó un histórico 0% en febrero de 1995. Aplicó la convertibilidad del famoso 1 a 1, un peso a un dólar. Hizo el pacto de Olivos con Alfonsín para reformar la Constitución e incluir la reelección. Potenció y aceleró la creación de Puerto Madero. Convivió con la frivolidad y denuncias gravísimas. Metió en la política a figuras como Palito Ortega, Lole Reutemann y Daniel Scioli. Estuvo con Michael Jackson, Schumacher, Gaby Sabatini, Vilas, Lady Di, los Rolling Stones y Madonna. Charly García le hizo un recital exclusivo. Corrió rally, jugó al básquet, al fútbol y manejó Ferraris. Fue protagonista de innumerables tapas de revistas, se lo vinculó sentimentalmente con modelos y vedettes y hasta reemplazó al periodista Bernardo Neustadt en la conducción de su programa, pero fue una gestión marcada por luces y sombras. El caso Carrasco, un joven asesinado en 1994 mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en la guarnición militar Zapala, Neuquén. Los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, la explosión de Río Tercero. El caso Cabezas, la muerte de Carlos Jr., su hijo, en un accidente de helicóptero, la causa de contrabando de armas a Croacia y Ecuador por la que estuvo detenido. Además, desmanteló el ferrocarril e impulsó las privatizaciones. Desreguló la economía y muchas industrias quebraron. Indultó a militares y guerrilleros. La deuda externa creció en 146.000 millones de dólares. El desempleo promedio fue de 14% con picos de 20% en su segundo mandato. Norma Playa, el reclamo de los jubilados, la carpa blanca docente, la fuga de cerebros y los científicos lavando los platos. Se volvió a presentar en 2013 y le ganó a Néstor Kirchner, pero se bajó en la segunda vuelta. Desde 2005 era senador nacional, incluso participó de elecciones al lado del kirchnerismo. Reivindicado como transformador por algunos y como traidor por otros. Para bien o para mal, el paso de Carlos Menem por el poder cambió la política argentina. Bien, ahí veíamos un trabajo de nuestros compañeros que lo pueden ver en la web de TN, que ya está ahí, lo pueden volver a revisar. Es un resumen de los días menemistas. Un pobre resumen. En poco tiempo. Pobre, 120 segundos. Pobre y limitado. Una figura de la magnitud de Menem merecería un programa especial mucho más amplio y mucho más detenido y una mirada. El problema de TN y de otros canales, el problema de algunos colegas de ustedes, es que tiene una visión maniquea. Lo bueno, lo malo, lo oscuro. Y la verdad que Menem ha sido una figura realmente muy importante, entendió su tiempo, llevó adelante un proceso de estabilidad durante casi 10 años en la Argentina. Provocó cambios estructurales en el sistema de producción agropecuaria, en el campo. Tenía una política internacional inserta en el mundo. Los mejores países, los más importantes presidentes lo recibían, lo respetaban. Argentina tenía una alta valoración. Y estábamos en Occidente. Estados Unidos, Brasil, el Mercosur, la Comunidad Europea, restableció las relaciones con Inglaterra. Yo creo que Menem va a tener un reconocimiento de la historia muy superior al de la crónica cotidiana. Pero pasaron 22 años desde que Menem dejó de ser presidente. Sí. ¿Por qué no lo tuvo entonces? A ver, porque es difícil. La Argentina con los presidentes es muy difícil. Hay una tarea de depredación, de destrucción sobre las figuras de los presidentes. Yo tengo una mirada muy, muy benevolente sobre los que les toca la gran responsabilidad de gobernar la Argentina. En cambio, la visión del periodismo es una visión crítica, especialmente en los últimos 15 años, donde el judicialismo invadió la pantalla y en donde... ¿El qué? ¿El judicialismo? Sí, claro.
una noticia, un procesamiento, una prisión preventiva, una resolución de la Cámara, todo esto forma parte de la información de primera plana de los medios. Porque forma parte también de la política. Sí, ¿viste, claro. Digo, Sí, la judicialización de la política la hacen también los políticos, no los periodistas. Yo creo que en los últimos tiempos ha habido una exorbitancia por parte del periodismo. Si me permitís, hacemos una breve reseña de ayer y de hoy. A ver. Hubo 2 canales de televisión que se encargaron y se ensañaron con un montón de temas en los que Menem ni siquiera era responsable. ¿Lo dice por Río Tercero? Lo digo por Río Tercero, que me parece una fábula. Un hecho pero él que está a punto de ser juzgado por eso. Y hay pero una por causa. supuesto, Él porque, tenía que ser juzgado, pero de hecho. porque en la Argentina, hechos de funcionarios inferiores, de fabricaciones militares, de la propia estructura militar que pudo haber tenido alguna injerencia o alguna acción en Río Tercero en función de ocultamientos, van para arriba y le llevan la responsabilidad penal al presidente. El presidente debería conocer, saber, actuó para encubrir. La verdad, lo de el documento de la DAIA me pareció también lamentable. Muy fuerte, ¿no? Hoy hay un equilibrio, hoy la AMIA hace un documento bastante razonado, pensado. Menem no tiene nada que ver con el encubrimiento ni con la acción terrorista. Pichetto, El país ha sido víctima de hechos de terrorismo, ha habido procesos de negligencia en la investigación, pero el gobierno de Menem no actuó para encubrir. la ciudad de Río Tercero y el intendente de Río Tercero ha decidido que no va a adherir al decreto nacional de duelo de 3 días. Quería solamente conocer su Me parece mirada. lamentable, me parece que en un momento la pérdida de un presidente debería tener un reconocimiento general. Ese hecho no puede ser imputable a Menem, repito, no puede ser imputable a Menem. Perdón, yo le Como interrumpo tantos con esto, pero otros me parece hechos. que es muy importante. A ver, Porque si no ¿qué queda en la cosa es opinión. importante? No, ¿La- esto. ¿La voladura de Río Tercero? Eso sin duda. Pero, y que Pero- lleva- no, pero no pero solo no eso. Que tiene hay que una ver causa Menem. penal en donde él iba a ser juzgado 26 años después. Bueno, la justicia Iba a ser está- la juzgado este justicia año. está. Entonces digo, si Pero- nos ponemos a opinar, entonces la justicia no existe. Si No, creemos que a ver, una causa no judicial. lo habían condenado, en primer lugar. No, pero 26 años de 30 bueno, años, igual. 30 años. Sí. Una mora de 30 años. Sí. Tiene causas todavía que está en mora de hace 30 años. Es una justicia que ha perdido legitimación. Tiene deudas con un hombre al que lo tuvo 30 años después de haber sido presidente, ¿no? Una cosa espantosa. Va a haber que También le revisar, cerró va a haber que causas revisar. muy sensibles por prescripción, Pero va a porque el haber- plazo fue tanto que nunca se Hubo nunca se lo pudo fallos ni- que tienen que ver con el Pacto de San José de Costa Rica, tratados internacionales que la Constitución del 94 incorporó, en donde la prolongación indefinida de un proceso judicial lleva a la solución por parte de los jueces a través de lo que se denomina el plazo razonable. Exacto. Eso es injusto con el propio Menem en caso de que se considerara inocente, porque digo, la justicia Todo no dijo es- que es inocente o culpable, dijo todo es que pasó demasiado tiempo. Tenerlo un presidente por actos de responsabilidad. Yo considero que con la causa Armas se dio el primer hecho en donde se amplió la responsabilidad objetiva por hechos de funcionarios inferiores al presidente. Y me parece que eso es un verdadero disparate en materia de derecho penal que se aplicó también a causas posteriores de otros gobiernos. Con ese el argumento que usa Cristina Fernández hoy. No, se aplicó fundamentalmente para juzgar a los militares. Y ahí nadie dijo nada porque, lógicamente, era incorrecto hablar, pero se les aplicó el principio de responsabilidad objetiva, la conducción del mando, la zona operativa, debería saber el general. Bueno, eso se aplicó en derecho penal violentando lo que es la regla del derecho penal, que es un derecho de autor. Ah. Pero bueno, es Está bien, pues, otro no es para tema nos que no pongamos a les discutir la justicia, interesa. pero cuando usted decía esto, porque a mí me Yo lo interesa que esto, ¿qué digo, le pasa a los que están mirando y vivieron el menemismo? Ustedes deberían ser... Y hubo, perdón, A le ver. pregunto esto, hubo muchas causas de corrupción. ¿En eso estamos de acuerdo? Algunas hubo, no fueron de Menem, hay de funcionarios inferiores. En todo gobierno hay, el propio gobierno de Alfonsín, si querés enumeramos algunas, que no tenía nada que ver, Sin duda, no tenía nada que ver Alfonsín, Mazorín, Del Conte, la aduana paralela, bueno, dejémoslo ahí. No quiero digo, hay hechos que ocurren, en el sistema ocurren, ahora, cargárselo todos al presidente y hacer una política
de ensañamiento permanente, me parece que eso fue víctima Menem, especialmente de un medio, al que Menem le entregó uno de los canales más importantes y habilitó la presencia de este canal donde estamos esta noche, que es TN. Pichetto, Lo dejamos ahí, porque tengo pero es que- excelentes relaciones, pero ¿saben qué pasa? Es que no hay Yo les problema, digo, yo lo digo, es en pos de la estuve gente que vivió el escuchándolos. menemismo. perdón, Estuve- los voy a perdón, interrumpir un segundo a los Estuve dos. escuchándolos estos días y les faltó humanidad, benevolencia, en un momento en donde en realidad tratar de valorar lo positivo, se encargaron de remarcar toda la basura. Y eso me parece que es muy malo para el país. Es malo para el país lo que hacen. Se los digo con cierto dolor y pensando que la Argentina necesita reconstruirse sobre otras bases y también ayudar a que las creencias en el sistema social sean más positivas, porque si no nadie cree en nada. Este es el problema. No es un reproche a ustedes. No, pero es que a mí Digo- me digo interesa de que- eso, porque esa Pero composición Menem debería fue- ser total. Discúlpenme, claro. pero Menem fue, después de haber sido presidente durante 2 mandatos, senador hasta el día que se murió. Quiere decir que la gente, lo votó y Menem ganó elecciones. Entonces, ¿hay alguna legitimidad popular que la sociedad argentina le dio? Ese reconocimiento que usted dice que no se vio en los medios, quizás como algunos usted, bueno, por ejemplo, en la pantalla en la que nosotros trabajamos, como esperarían quienes trabajaron o quienes reivindican su gestión. Digo, quizás sí fue reconocido en la gente que siguió votándolo. Yo lo que creo que la Argentina tiene un problema de destrucción masiva sobre las figuras presidenciales, en donde no es posible que nadie quede en pie. Independientemente que esto no tiene que ser un bill de impunidad, ni tampoco estoy sosteniendo bajos niveles de calidad ética ni corrupción, no estoy sosteniendo eso. Pero acá hay algo que no están dando bien. Todos los presidentes terminan repudiados. Cualquier personaje de menor cuantía habla en una pantalla de cosas que no sabe. Esto me parece que requiere un cambio que... ¿Esto Berreta dice de alguna manera? No, digo, un cambio que nos ayude a mejorar. Porque por el otro lado está el discurso de la unidad de los argentinos, cuándo vamos a superar la diferencia. Bueno, a mí me parece que, más allá de todo, hubo 2 hechos para destacar. A ver. Uno, la actitud de la vicepresidenta, de estar en el Senado, de recibir a la familia, de acompañarlos al Salón Azul, de despedirlo. Y el otro es el gesto del presidente. Me parece que fueron hechos altamente positivos. Por ahí va el camino, por ahí va el camino. Como hacen los americanos, cuando se muere un presidente, no hay una prensa que recuerda todo, las cosas negativas. Hay una prensa que tiene una mirada más flexible, más de reflexión, de reconocimiento. A Nixon, después del Watergate, donde espió al Partido Demócrata en la sede de su partido, metió espías de la CIA, Sí. Que eran unos plomeros, famoso caso Watergate. Sin embargo, a Nixon le reconocieron la paz con China, los acuerdos, el rol de la diplomacia internacional, la terminación de la guerra de Vietnam, y cuando murió, estuvieron todos los expresidentes y el presidente de ese momento. Estuvieron todos. Porque hay una cultura de la preservación presidencial, del respeto a la figura, a la institución presidencial. Esto es lo que no existe en la Argentina. Es cierto, hubiera esperado que estuviera Mauricio Macri, por ejemplo, en la despedida, la última despedida de Carlos Sí. Menem. Hubiera estado si hubiera estado en el país, estoy seguro que hubiera estado. Yo creo que la oposición debería haber estado. Debería haber habido una delegación de los partidos opositores. ¿Por qué cree que no estuvieron? Bueno, eso es un tema que tendrá que preguntarlo. A mí me parece un error. No, pero Lo Que ahora analizo- de forma claro, clara. usted forma parte de la oposición. En Bueno, este yo momento. estuve, pero yo lo analizo como un error. Me parece que a nivel institucional los partidos deberían haber estado, era un presidente. Yo recuerdo cuando murió Kirchner estaban, cuando murió Alfonsín también. Sí, por supuesto. Y bueno, creo que Menem merecía en el Congreso una despedida de todos los sectores políticos. Bueno, las explicaciones las tendrán que dar. Usted dijo estuve en la oposición, ¿no está ahora más en la oposición? No, estoy en la oposición, estoy. Ah. Estoy en el mismo lugar. No me corra del lugar. No, pero usted lo dijo. Queremos Yo ponerle... estuve. Dijo estuve. Yo manejo bien los verbos, no le tengo juro, Alzheimer todavía. No diga, Pichetto. Vamos a poner un audio
dentro de aquellas famosas escuchas, las vamos a poner, pues ya estas escuchas salieron por todos lados, Las conversaciones privadas entre Parrilli y Cristina que en su momento difundió. No, pero esta tiene... No, tranquilo, porque es algo, no es... Ya se hizo pública. ¿Tiene no estamos, que ver con Menem? Tiene que ver con Menem, Claro, por eso queríamos por que lo escuche. Escúchalo. ¿Ves esto? Y del otro lado era Menem, era una cosa... Y bueno, y ganó Menem porque Menem era el que conducía, la verdad. No. Ganó Menem porque Menem era el mejor, disculpame. Yo estaba con Menem y tuve que votarlo a Cafiero porque mi marido no quería ir con Menem. Yo quería ir con Menem, disculpame. Yo estuve con Cafiero y Ángela estaba con Menem. Bueno, como soy orgánica, he votado, tenía que votar, pero... Bueno, me parece bueno. Yo estuve con Menem en esa interna. Ah, mire. Y le ganamos muy bien a Cafiero en Río Negro. Muy bien. Sí, los cuadros orgánicos del partido, los gobernadores, todos habían acompañado a Antonio Cafiero. Un buen hombre, Antonio. Pasa que Menem estaba incorporado en la cultura popular, en las casas de la gente, y había recorrido el país con una intensidad fenomenal. Yo era intendente de un pequeño pueblo en la Patagonia de 16.000 habitantes, pueblo minero era, Sierra Grande se llamaba, estaba entre el límite entre Puerto Madryn, del lado de Río Negro, el último pueblo del lado de Río Negro, y era intendente, y Menem fue 2 veces. Y además recorrió toda la línea sur, las zonas más pobres de la provincia, estuvo en el Alto Valle. Menem tenía una capacidad de trabajo, además inventó todo. La política, espectáculo, comunicación, Menem era un intuitivo, un personaje que no necesitaba un asesor o Durán Barba, él lo hacía. Salía en la revista Radiolandia, Para Ti, salía en TV Guía, se relacionaba con artistas del primer nivel, con corredores de autos. Digamos, él vivía en la construcción de su imagen y proyectaba el futuro. Y cuando muchos no creían, él siempre creyó y tenía mucha confianza en sí mismo. Realmente ganó una elección que fue la primera elección democrática del peronismo. ¿Le costó el ostracismo a Menem, más allá de que fue senador hasta el final? ¿Tuvo un ostracismo durante muchos años? Él tuvo varios ostracismos. Tuvo el primero, donde fue detenido 6 años por la dictadura, cuando era gobernador de La Rioja. Pasó por distintas cárceles, las más duras, el Buque Granadero, Magdalena, y cuando lo liberan en el 81, por unas declaraciones que hace en Mar del Plata, lo mandan a Las Lomitas, un lugar desértico, absolutamente Formosa, desértico, en donde prácticamente ahí también demuestra una gran capacidad de adaptación al lugar, convive con los lugareños, se hace un espacio de mucho respeto y logra salir adelante. Y después tuvo el proceso post de salida de Ese le pregunto yo, sí. Cumple el sino de todo presidente argentino. Cuando vos entras, te aplauden, te llevan de contramano por la Avenida de Mayo, te tiran papelitos desde los balcones, flores. Vos saludás, entrás a la Casa Rosada y cuando salís y termina tu mandato vas a Comodoro Pi. Esa es la lógica perversa. Pero lo que los políticos... Es terrible igual, ¿eh? Sí, terrible. pero lo que los políticos intentan hacer normalmente es seguir. Digamos, que él trató de, bueno, vamos por la tercera, digamos, sigamos todo lo que sea necesario. Bueno, él trató y Para evitar perdió, Comodoro Pi. él trató y perdió, aun cuando ganó la primera vuelta en el 2003. Claro. Hizo una elección realmente interesante, pero no se presentó a la segunda vuelta porque sabía que perdía. Pero bueno, Menem es eso, digamos, el mundo, las relaciones de nuevo, restablece relaciones con Inglaterra, con Estados Unidos, es recibido por el Congreso con todos los actores aplaudiéndolo durante minutos. Es una figura de gran respeto y de gran reconocimiento en el mundo. ¿Podrías elegir una palabra que defina a Carlos Menem? Si vos dijeras, fue un presidente, un hombre, ¿qué palabra crees que lo...? Creo que hay algo que lo identifica a Carlos Menem, que es un hombre que no tenía rencores y que siempre sus actos estuvieron dirigidos hacia la unidad nacional. El propio indulto tan cuestionado y descalificado tuvo como objetivo pacificar el país. No hay que olvidarse que las Fuerzas Armadas estaban en permanente estado de sublevación y él dicta el indulto
que concluye una tarea de Alfonsín, porque Alfonsín con las leyes de obediencia debida y de punto final había recortado la responsabilidad militar. Pese a eso, los eventos militares se sucedían, los movimientos carapintadas se sucedían permanentemente, había reclamos de la oficialidad intermedia. Él cierra ese ciclo y me parece que es un hecho de aporte a la paz de los argentinos. Después, bueno, Sí, ahí abrimos un debate enorme, pero le hago una pregunta de la actualidad así cortita que tiene que ver con esto yo del te digo indulto. cuál era el espíritu. Después vos podés Podemos opinar. hablar ahora sobre Podés eso, sí, opinar y podés decir, no comparto el indulto. pero hoy no sé Ahora, si el se indulto, ¿sabés para quién funcionó? Los militares fueron todos presos. Sí, Y las puede ser organizaciones guerrilleros. terroristas están todos en libertad. Algunos asesoran a los mapuches en Bariloche, otros están cerca del gobierno. Es muy interesante. Abrimos Otros una cosa están en enorme, pero le hago una movimientos pregunta, porque sociales. es de mucha actualidad. Hoy Graciela Peñafort, que es la secretaria de Legales del Senado de la Nación, un poco a propósito del conflicto judicial y no sé si a propósito del recuerdo que generó el indulto en todos nosotros con la muerte de Menem, dijo que había que indultar a Milagros Sala. Bueno, el indulto es una decisión de naturaleza presidencial. En realidad está haciendo un requerimiento al presidente. No lo puede hacer un senador, no lo puede hacer un diputado. Le está diciendo al presidente que tiene que hacer un indulto a Milagros Salas. Es una valoración que tendrá que hacer el presidente de la Nación. No está diciendo hay ¿Usted que cree que son dictar una- válidos? Que son no válidos. está diciendo hay que dictar una ley de honestidad. Está diciendo el Eso ya lo indulto, dijeron antes. herramienta presidencial. Ujú. Herramienta presidencial. Hay que tener poder, hay que tener capacidad de soportar la decisión y bancársela, y puede hacerlo el indulto, por ¿Pero supuesto. lo está presionando el kirchnerismo a Fernández con esto? Bueno, a ver, no hay otro destinatario del pedido del indulto. El único que puede indultar es el presidente Sí. de la Nación, o conmutar penas. Las dos cosas puede hacerlo. En general, cuando llega la Navidad, los gobernadores de provincia hacen conmutaciones, algunos indultan, se van a la casa, van a prenderle el arbolito de Navidad. Hay algunos delincuentes que son muy peligrosos. Pero esta es una tradición. Y los americanos también lo utilizan. Sí, sí. Trump, antes de irse, indultó a varios importantes dirigentes, algunos fuertemente comprometidos con temas realmente muy... ¿Pero a usted no le parecería un escándalo que indulten a Milagros Sala? Es una decisión de naturaleza política, Ujú. en donde el presidente tiene que evaluar los efectos y las consecuencias. A mí nada me parece... Ah, Bueno, No le bueno, contamos. permiso, La cara de Pichetto, no se asuste, interrumpo acá. Pichetto. Perdón, Pichetto, acá este es el recreo de Verdad Consecuencia. Este programa que siempre jugamos, ¿no? Que tiene lo lúdico. ¿Cómo le va? Buenas noches. Y acá tengo esto, no sé si usted Él es jugaba en el Jason. colegio, ¿qué tal? No, ¿Cómo yo le no va? jugaba. No jugaba. No, Bueno, pero se Era acuerda. muy aburrido. Pero entonces le voy a enseñar a jugar. Tiene que elegir un color y acá adentro, acaso, tenemos una pregunta para hacerle. Puede elegir alguno de estos colores. ¿Cuál el sa- prefiere? El sapito se El famoso llama. sapito, claro. Bueno, Bueno, el amarillo, a ver. el amarillo para seguir Me con presto, los colores. Ah, me presto, me entrego. amarillo. Ahí yo. ¿Lo viste? Sí, tengo que practicar, pero la primera Tengo, vez puedes fallar. tengo muchos sapitos, Jason, Bien, yo te ayudo. dale. Perfecto. Bueno, acá tengo la pregunta. Entonces, difícil esta pregunta. ¿Acaso este discurso, quizás el más conocido de Menem, vamos a escucharlo primero, miren. A ver. Queremos saber si está detrás de escena. Esas naves espaciales, con todas las seguridades habidas y por haber, van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, 1996 los buenos en hacia Tartagal, otros Menem planetas haciendo el este día que se anuncio. detecte de que en otros planetas Ahí va lo también Elon hay. Musk, ¿no? Este empresario. Ahora, hay un mito, usted, Pichetto, que está tan cercano y tan adentro de la política, que dice que este discurso en realidad era una apuesta que perdió con uno de sus asesores. ¿Es esto cierto? ¿Sabe el entretelón de este anuncio? No, no lo conozco, pero sin duda que tenía una mirada anticipatoria de hechos que están ocurriendo. Hay inversores hasta privados que están proyectando viajes al planeta Marte o están preparando otro viaje a la Luna.
Hoy se hacen en naves, no en satélites, en fin. Pero no conozco la entretela del porqué de este discurso. No lo conozco. Eso que ese mito que circula, que dice que en realidad era una apuesta perdida, no está confirmado, ¿nunca lo escuchó? No. No, desmentido. ¿Y alguna vez ha tenido que frenarlo a Menem diciendo, Carlos, Pero eso es no. un montón lo que vas a anunciar? Pero no, uno al presidente lo respeta. ¿Cómo? No se puede subestimar así ligeramente a un presidente. Me parece muy precaria tu reflexión y tu pregunta. Es el juego de Jason Maine. Bueno, Está bien, gracias. es un juego, pero yo no estoy obligado a contestar. No, por supuesto que no. Gracias igual y gracias por despejar acaso estas dudas que teníamos. Gracias, Jason. Le voy a pedir a Pichetto que se quede. ¿Puede ser? Un rato más. No Mira me la vas a cara. cruzar con No Grabois. lo voy a cruzar con Grabois. No lo vamos a Te Grabois prometo que no. Grabois se estuvo haciendo lío en Bolsón. En el Bolsón. Bueno, no Y él, lo amenazaron estaba. de muerte al intendente. Están todos los lugares donde hay problemas. ¿Usted está seguro que era gente? Era gente de Grabois. Salió en el diario Río Negro, salió en diversas publicaciones. El propio intendente denunció que había gente de Grabois recién llegada a Bolsón. Igual es una locura, digo, sea gente de Grabois, sean los mapuches, sea quien fuere, que intento de secuestro a un intendente. Bueno, es están un acto ocurriendo gravísimo. cosas que deberían ponerle el acento los grandes medios. Están ocurriendo hechos muy graves en la zona patagónica, muy graves. ¿El gobierno nacional no reacciona frente a eso que pasa ahí? Hasta ahora no. Hasta ahora la ministra de Seguridad ha hecho mediaciones. Con esa gente no se puede estar haciendo mediaciones. ¿Qué hay que hacer? Son grupos violentos, hay que someterlos a la justicia y condenarlos. Hay que sacarlos del lugar donde están usurpando propiedades. A la iglesia le usurparon la propiedad y la iglesia, como reza, aceptó que se la saquen. No quiso que el juez interviniera y los desalojara. Estoy hablando de la diócesis de San Isidro. Hay casas tomadas también. El hay señor familias que- Monseñor Ojea había puesto un abogado de Bariloche, un buen abogado, el doctor Saavedra, que lo conozco, había ordenado ya al juez el desalojo y apareció la iglesia, no, pobrecito, dejémoslos. Bueno, eso es la convalidación de la usurpación y de la violencia. Así empezaron las cosas también en una época muy cercana en la Argentina. Pichetto, le pedimos que se quede y que preste atención de esto que vamos a contar ahora, que tiene que ver con la situación en la provincia de Buenos Aires Con la las vacunación. vacunas. Hay un tema, hubo un anuncio cuando terminamos, ¿verdad? Obviamente pasó un mundo, pasaron casi un mes y medio desde que terminamos, todos estábamos esperando a la espera de las vacunas. Esa era la expectativa central, eso fue el momento del primer envío y se suponía que este mes de febrero, que está, digamos, a mitad de camino, iba a ser el mes en donde hubiera millones de vacunas para los argentinos y en base a eso lo increíble es que la política se puso a planificar no solo la logística del plan de vacunación, sino algo, si querés, mucho más perverso, que es casi una campaña política para capitalizar esa vacunación en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es lo que terminó sucediendo luego, lo que está pasando ahora. A esta altura, cuando termine febrero, en realidad deberíamos tener en la Argentina un poco más de 10 millones de vacunas según no solo los planes del gobierno nacional, sino lo que está firmado, por lo menos en los contratos con Rusia por la Sputnik V. Lo que vamos a contar ahora es cuál es el escenario a esta hora, en este momento en la provincia de Buenos Aires, de cara a esa vacunación masiva que a ciencia cierta no tenemos claro cuándo va a comenzar, Sí. pero que está la proyección de qué es lo que necesito para vacunar. Y esta cosa que pasa muchas veces en la Argentina, que terminan recursos del Estado o algo que debiera ser hecho de manera seria e institucional, utilizado con fines electorales, porque claro, este es un año electoral. Y esto que vamos a contar ahora, atentos, porque parece que fuera, bueno, obviamente pasa mucho que frente a una campaña de este tamaño, con esto, lo que va a implicar para todos los argentinos, para los bonaerenses que los vacunen cuando finalmente lleguen, es importante. Pero lo que te vamos a mostrar ahora con Maru es algo mucho más importante, porque es no usar toda la capacidad de la gran parte de los municipios del conurbano bonaerense para esta tarea y hacerlo desde la política, hacerlo con la cámpora, básicamente para capitalizarlo políticamente, es decir, derrochar recursos que tenés disponibles gratis y usar otros que son políticos y que te van a costar una plata con el objetivo final de capitalizarlo, de que eso sea bien claro que es tuyo, de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y sobre todo de la cámpora. ¿Quién te inmunizó del COVID? Claro. Que la respuesta sea bien clara y no hay lugar a dudas. Doy algunos números generales. La provincia de Buenos Aires
provincia, estoy viendo que dependen de la provincia, tenía 1.500 vacunadores. Esa persona que va y te pone la vacuna. ¿Cuántos necesita en el momento de la campaña masiva? 7.000. Eso es lo que estima la provincia. ¿Dónde los fue a buscar? No los fue a buscar a los centros municipales. Por ejemplo, no sé, doy un ejemplo. Vicente López tiene 2.000 profesionales de la salud que podrían haber estado al servicio de la vacunación. No los usaron. Por lo menos hasta ahora no los van a usar. ¿Qué es lo que hicieron? Convocaron a voluntarios. Se anotaron más de 30.000. 19.000 terminaron haciendo el curso que terminó hace algunos días en la provincia de Buenos Aires. Kicillof entregó los certificados y finalmente la provincia va a terminar contratando a 7.000 de estos voluntarios que son estudiantes de enfermería o enfermeros inclusive que pueden vacunar en estos centros de vacunación. Y una de las cosas cuando decimos esta especie de campaña blue, una política blue de vacunación porque utiliza los recursos que no son los que ya están en los municipios, un ejemplo, uno de los más obscenos, si querés, de esto que estamos explicando, de cómo la política se mete, es La Plata. Ahí los números son tremendos. En la ciudad de La Plata, capital de la provincia, fíjate, es el primero que tenemos en nuestro mapa. 40 de estos números que vos ves en rojo son los centros municipales o vacunatorios, los lugares que el intendente le dice, Kicillof, mire, yo tengo todos estos lugares, acá puede vacunar gente. En algunos podrá vacunar 2, en otros podrá vacunar 20. Sí. Tengo 40. ¿Qué es lo que decidió la provincia y que ya se está utilizando con las pocas vacunas que hay? Utilizar escuelas. 12 escuelas. Esto pasa en todo el territorio bonaerense. Son 300 las escuelas dispuestas en la provincia de Buenos Aires hoy para la vacunación, además de hospitales provinciales y municipales, casi 170 hospitales. De esos, unos 90, según las cifras oficiales, son municipales. Seguimos repasando. Vicente López. Jorge Macri se ha quejado mucho a propósito de eso, le enviaron una carta solicitando... A ver, Jorge Macri, ya que insiste tanto por lo medio... ¿Qué tiene para ofrecer? ¿Con qué podría colaborar usted? Ahí está la respuesta de Jorge Macri. 20 centros, usarán 6 escuelas, en realidad son 5 escuelas y un hospital provincial. 15 que ofrecía 3 de febrero, van a usar otra vez escuelas. Y lo mismo pasa en Lanús, en La Matanza, fíjense el número de La Matanza, la cantidad de habitantes. Y Almirante Brown lo mismo, la utilización y el enojo de algunos de los intendentes, es decir, che, nosotros nos bancamos toda la pandemia, hicimos los testeos, fuimos con nuestros promotores de salud y ahora vamos a quedar afuera de la vacunación. Sí, no es solo eso, es además lo que implica como gasto, como organización, como de algún modo dejar de lado los recursos. Fíjate, La Plata, 12 escuelas en las que se prepara el operativo de vacunación. Estarán administradas por la Cámpora y organizaciones locales. ¿Le van a pagar? En todos los centros, en toda la provincia donde va a haber un responsable de escuela. Ese responsable de escuela lo define la provincia y por la información que nosotros tenemos es una persona que pertenece a la Cámpora. Además digo de los vacunadores, de los promotores y de la gente que va a estar anotando. ¿Viste? Yo te hablé de voluntarios. Bueno, vamos a poner el caso de La Plata, que es donde tenemos el dato preciso. 19.000 pesos es lo que va a cobrar cada uno de estos voluntarios en el momento de la campaña masiva de vacunación. Todo esto es el proyecto y es la planificación. Porque hoy la cantidad de vacunas... No, claro, la cantidad de vacunas que hay te alcanza con lo que ya tenés instalado. Y un punto importante, y con esto te cierro. Las escuelas empiezan a funcionar y a dar clases, que es su objetivo. Digo, las escuelas están para que los chicos puedan volver a las aulas a más tardar el 1 de marzo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que va a pasar cuando no puede convivir la vacunación con los chicos en las aulas? Bueno, en La Plata, por ejemplo, se va a trasladar todo ese operativo de vacunación que está hoy en las escuelas al Estadio Único de La Plata. Claro, que lo que estamos haciendo, porque si no parece que nos estuviéramos quejando de la logística, no es eso. Lo que te estamos contando acá es la utilización política y dejás de lado recursos que tenés, recursos que funcionan, recursos donde siempre se vacuna, justamente por esta cuestión del egoísmo y la capitalización política. Y eso, Pichetto, no sé si usted lo sabía, se viene hablando mucho de la campaña y de cómo la Cámpora viene capitalizando la política de la vacuna en la provincia de Buenos Aires. Pero esto ya es mucho más grande, es una organización política funcionando para la vacunación por encima de los municipios. Cuando tengan la vacuna. Claro, no llegó. Por ahora la vacuna es bastante limitada. Es interesante el tema de la vacuna, porque en el mes de marzo se vence la primera entrega del señor Sidman, argentino, empresario de laboratorio, importante, asociado a AstraZeneca, que está teniendo dificultades en el mundo, pero hay un compromiso de proveer
2 millones de dosis en la Argentina. Vamos a ver si se cumple. Esperemos que se cumpla. Fue uno de los primeros contratos que firmó la Argentina. El presidente, el gobierno firmó con AstraZeneca la entrega para marzo de 2 millones de dosis. Está ingresando a cuentagota la rusa y este método indudablemente es muy parecido al de los supermercados. ¿El del control de precios, dice? Es medio parecido, es protocubano. Les gusta a los muchachos salir a vacunar. Esto da pie a la discrecionalidad. ¿Quién se tiene que dar la vacuna? ¿A quién le hay que darle la vacuna primero? A los que tienen que prestar el servicio esencial de salud. ¿A quién habría que seguir? Los de seguridad. Después, los docentes para que vuelvan a clase. Después, bueno, un proceso de escala con las edades. En fin, eso debería programarlo el Estado y hacerlo desde los centros preparados para vacunar. ¿Qué va a ir? El movimiento Evita, el Grabois, a dar la vacuna, a contaminar todo, en fin. Bueno, eso es lo que están... Bueno, esto es lo que no hay que hacer. Bueno, la Cámpora no le va a dar bola a Grabois porque no lo quiere. Van a hacerlo ellos. Y eso me parece bien, pero lo que yo creo es que esto tiene que estar en manos del Estado y tiene que hacerse con la máxima responsabilidad. Y no hay que meter gente en los supermercados, andar haciendo controles, como si fuera el gobierno cubano. La verdad, eso no funciona y no va a funcionar nunca. Pichetto, lo vuelvo a la vacuna porque digo, esto pasa en municipios opositores, pero también en municipios oficialistas. ¿Qué quiero decir? Hay intendentes que también se están quejando que los dejan afuera de este plan de vacunación y lo vinculan con la intención o con el objetivo político de Máximo Kirchner. Digo, a propósito de que hoy a la madrugada cierran las listas del PJ de las elecciones en el Partido Justicialista, Máximo presidente del PJ, y muchos bonaerense, que muchos lo interpretan como un preludio a una eventual campaña a gobernador de la provincia. Bueno, lógicamente que el control y el manejo de la vacuna da una cuota de poder, como lo da el manejo del plan social. Esto es un dato mucho más en un momento de sensibilidad, de miedo a la pérdida de la vida, a la fragilidad de cómo se vive hoy este tema del COVID, lógicamente. No se debería hacer este tipo de metodologías. Es muy negativo y es muy equivocado, pero bueno. La provincia de Buenos Aires, el gobernador está a cargo, veremos cómo lo desarrolla. Hay un ejemplo. Están vacunando a algunos muchachos que tienen 30 años. A los 30 años yo sentía que era inmortal. Inmortal. A ver, ¿qué me iba a agarrar? ¿Un COVID a los 30 años? Por favor. 43. El otro día vacunaron a uno, tenía 43. Era un patobica, y estaba con COVID. Te puede agarrar, pero a ver. Yo creo que... Tiene que haber un protocolo, Pichetto, que es un poco lo que estamos hablando de organización. Tiene que haber un protocolo y un esquema organizativo que haga prevalecer criterios de razonabilidad. ¿Dónde están los epidemiólogos? No, pero eso está, pero eso está planteado. El ministerio... ¿Dónde están los epidemiólogos que hablaban todos los días anunciando hechos dramáticos todos los días? ¿Dónde están? A ver, ¿qué explican ahora? A ver, ¿quién explica? El Ministerio de Salud de la Nación planteó etapas. Primero va este grupo, después va este grupo, después va este grupo. No, lo que no sabemos por qué no lo está cumpliendo, o en principio no se estaría cumpliendo. ¿Dónde están los epidemiólogos? Algunos famosos que estaban todos los días en la televisión, explicando por qué no Pfizer. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó con Pfizer? Pichetto, dando una explicación seria. Eso lo seguirá hablando en todos estos días, que es un tema que quedó pendiente también del fin del año pasado, conocer esto, pero queríamos dar un... Tiene que retomar la negociación con Pfizer. Queremos dar un dato más corto y vamos a Diego Santilli, que nos está esperando, el vicejefe de gabinete, que también vamos a hablar hoy con él, vamos a hablar de esto y de otros temas más, pero esto que decíamos recién, algunos ejemplos que dimos, vos dirás, bueno, es la oposición, en general el oficialismo de la oposición no debería, pero le hace estas trampas, pero en Quilmes, distritos si los hay, ¿cómo es la situación? Todo lo contrario. Exactamente, todo lo contrario. Porque, bueno, Mayra Mendoza es intendente de Quilmes. Ella tuvo una coordinación más fuerte allí con Kicillof, pero claro, también con la Cámpora. Es una de las mujeres que apoya y respalda a Máximo Kirchner en lo personal. Sí. No, pero digo, además la acompaña
digo, cuando hay reuniones está al lado, ha ido a Quilmes, ¿te acordás en el caso Sí. del barrio popular cuando hubo que aislarlo y demás, Villa Azul? Él estuvo allí con La Roca y demás. La situación es distinta. Acá sí hubo coordinación entre municipio Acá funciona y divino. provincia. Se van a utilizar los centros de salud municipales para vacunar, los que tiene Quilmes, 2 hospitales del municipio indispensarios. Para ser justos, esto también, por ejemplo, va a pasar en el municipio de General Pueyrredón, Mar del Plata, Sí. donde gobierna un opositor, Guillermo Montenegro. Digo, porque también pasa. ¿Qué sucede? A veces la realidad te desborda. Vos podés tener una intención, pero si la campaña de vacunación te sale mal, tampoco sirve como campaña. Exacto, lo que se buscó fue en todos los lugares donde pudieron montar la estructura paralela, la montaron. Y en todos los lugares de extrema afinidad, como es Quilmes, utilizaron todos los recursos del municipio. Y cuando decimos todos, son todos, porque fíjate Todos. lo último, el centro de monitoreo de seguridad de la Claro. ciudad va a ser adecuado ahora para utilizarse para la vacunación. Hay 1000 ejemplos, podemos hablar de esto un montón porque sucede, por eso marco. Y hay, esto es política, y hay muchos dirigentes que me decían, bueno, si vos te dejás caminar, porque te dejás caminar. En mi municipio, yo voy a poner mis promotores, yo voy a poner mi gente, y a mí no me van a dejar afuera de la vacunación. Ahí Igual todo es horrible lo que estamos diciendo. todo es campaña. Todo es campaña cuando Todo- estamos hablando de algo tan extremadamente sensible como la vacunación. Todo es campaña. ¿Te parece, Lucy? Se lo preguntamos a Diego Santile, vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opina o qué piensa? ¿Cómo está viendo esta organización de la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, que es bien distinta a cómo ha definido hacerlo la ciudad de Buenos Aires? Bueno, buenas noches, Maru. Buenas noches, Luciana. ¿Cómo les va? Un abrazo grande a Miguel, que no sé si está todavía en el piso o no, Está pero acá, mandame está un acá. fuerte abrazo, Miguel Pichetto. Un abrazo. Un abrazo, Miguel. Nosotros tenemos un protocolo que estamos cumpliendo. Y como lo explicaba recién Miguel, el protocolo implica, primero, vacunamos a los trabajadores de la salud. Segundo, vamos a vacunar a los mayores de 70 años. Tercero, a los mayores de 60 a 69 años. Cuarto, a los grupos importantes como los docentes, como las fuerzas de seguridad. Y así vamos escalando en el protocolo tal cual está establecido. Nosotros utilizamos los hospitales públicos. Yo estuve hace una semana en el Ramos Mejía acompañando el proceso de vacunación a los trabajadores de la salud. Hemos ampliado, tenemos ya 40 centros de vacunación. Estamos preparados para vacunar 1.200.000 personas en 45 días. Bueno, Eso es Santili, lo que ha establecido. esa es la logística, ¿no? La que se estableció, cada uno está haciendo su logística. ¿Tiene alguna certidumbre a esta hora? ¿El gobierno le pudo dar a esta hora alguna certidumbre de cuándo van a tener las vacunas para hacer el operativo a esa escala? No, nosotros vamos recibiendo las vacunas a medida que van llegando y a medida que van llegando tenemos y vamos anunciando y preparando a los sectores que les toca vacunarse del componente 1 o componente 2, porque recordemos que son 2 vacunas. Hay algunos que les toca el componente 1 por primera vez, el componente 2 es 21 días después o un poquito más adelante, y vamos comunicándolo con Quirós en cada conferencia de prensa. En el caso de este próximo avión que está por llegar, Quirós va a anunciar, nuestro ministro de Salud va a anunciar, será el miércoles, cómo será el próximo proceso para las vacunas que a priori pareciera que ser 50.000 vacunas le tocarán a la ciudad de Buenos Aires del contingente de vacunas que vendrán en el próximo avión. Quiero preguntarle por la vacunación a los docentes, porque empiezan las clases mañana en la ciudad, pero en un ratito, antes quiero que nos quedemos en territorio bonaerense, porque no me respondió Santili qué piensa respecto de la utilización política, de alguna manera, de la vacunación en la provincia y esta relación que se está dando con los intendentes o esta falta de coordinación. A mí no me parece bien, me parece que hay un protocolo establecido por el Ministerio de Salud de Nación, por la Autoridad Sanitaria Nacional y la Autoridad Sanitaria Local, y nosotros estamos siguiendo ese protocolo y lo estamos aplicando a rajatabla, porque si no, ¿cuál es el derecho de uno o de otro? Y es como decía recién Miguel Ángel, lo estaba escuchando, ¿vamos a darle prioridad a un joven de 30 años o le tenemos que dar prioridad donde la mayor letalidad de la pandemia llegó? La letalidad más fuerte fue en mayores de 70 años, en el mundo entero, no solo en la Argentina. Entonces, tenemos que empezar por los grupos de riesgo. ¿Quiénes son los que han sufrido? Los trabajadores de la salud, los que están estado al frente de la trinchera, en la batalla día a día. Después, ¿quién más ha sufrido? Los mayores de 70 años. Y después, los mayores de 60. Si nosotros lográramos como sociedad, la República Argentina, nuestro país, tener vacunados a los mayores de 60 años, al grupo que está enfrente de la batalla, que es los trabajadores de la salud, ya estaríamos dando un gran paso para la Argentina, porque esto no significa que la pandemia se va a ir. Significa
que vas a tener una menor letalidad, o a prima facie vas a tener una menor letalidad. ¿Qué es lo que tenemos que lograr como objetivo? Convivir con la pandemia a medida que vamos logrando tener un proceso de vacunación lógico y razonable. Santilli, estábamos hablando de la provincia de Buenos Aires, Maru sobre todo tenía mucho la información previa para preguntarle esta inquietud. ¿Usted va, hablando de la provincia de Buenos Aires, va, como se dice en política, a caminar la provincia de Buenos Aires para ser candidato? Mira, mi cabeza, Luciana y Maru, está puesta en salir lo más rápido posible de la pandemia. Me parece una locura. Pero las elecciones llegan igual, Cuando vengan las elecciones y empiece el periodo eleccionario, nos vamos a sentar y obviamente con Miguel y con todo el equipo, nosotros somos parte de la oposición, estamos en la oposición y tenemos que presentar una alternativa electoral. Pero estos meses que vienen, la prioridad es cuidar el trabajo de la gente, volver a clases como estamos haciéndolo este miércoles. La Ciudad de Buenos Aires, en octubre del año pasado, Horacio y el que les habla, nos hemos comprometido a que las clases volvieran el 17 de marzo. De febrero, perdón. Las clases van a empezar este miércoles. Hoy estuve supervisando el programa de testeos a los docentes. La verdad, con una prolijidad, con un trabajo, los docentes llegando, testeándose. ¿Para qué? Para que el miércoles podamos empezar la clase. Después vendrá el 24 de febrero y después el 1 de marzo la tercera tanda. Ese es el objetivo, cuidar a las pymes, cuidar los puestos de trabajo y después viene el proceso electoral. Y ahí nos juntaremos todos para determinar los candidatos. Caminar, por supuesto que voy a caminar, como caminamos todos. Tenemos que seguir construyendo una alternativa con vistas al 2021 y 2023. Pero eso será más adelante. Pero por lo pronto va a caminar la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Santilli. Gracias. Gracias, buenas noches. Volvemos con Miguel Ángel Pichetto, que nos quedó pendiente. Lo habíamos hecho jugar al sapito, pero este programa se llama Verdad Consecuencia. El problema es que yo tengo mal humor. Pero ¿Se malhumoró? ¿O lo trae siempre el mal humor? Es como lo hicimos enojar, gesto parece que nos hizo un gesto como fueron ustedes. Sí, lo hicimos ustedes enojar. De mal humor. Y eso que es con nuestro primer programa, estamos tranquilos, estamos como... Estoy tranquilo. Después de... Nosotras, digo. No lo hicimos enojar. No nos pusimos malas, ninguna de las dos. La última vez no me acuerdo que... La última vez no jugamos a ver consecuencia porque se había peleado con Grabois. Metieron a Grabois de afuera y que venir al piso, Grabois. La cara acá. No, pero... Mejor así. Mejor así. Verdad Consecuencia. ¿Qué es eso? Le vamos a poner un videíto. A usted les gusta jugar. Está bien jugar. ¿A usted nunca le gustó jugar ni de chico, nada en el sur? No mucho. La política no tiene mucho de juego. Algo de lúdico tiene la política. Bien, mucho. Claro que claro. No, bueno. más del truco por ahí. No, a veces hay apuestas. Más del póker. Sí, claro, apuestas a que la sociedad acepte tus ideas, tus programas, tu propuesta. Y a veces te toca ganar, a veces te toca perder. Acá no Intentada de preguntarle si jugaba al póker con Macri, esas cosas no tenemos tiempo. Vamos a la pregunta por la verdad. Mire estas imágenes. Claro, le vamos a dar dos opciones, la de la verdad y la consecuencia, después elige. La verdad. Vamos a ver. A ver si aparece, ahí está. Esta imagen es de ayer a la nochecita, en el velatorio de Carlos Menem. Ahí se está viendo al presidente Alberto Fernández. Y en ese momento, ahí está. Yo estaba ahí, sí. Sí, hablaron un ratito. Hablamos, sí. La pregunta por... Hablamos y le reconocí que había tenido un buen gesto el presidente. No se anticipe. La pregunta por la verdad era si nos cuenta en detalle lo que se dijeron ahí. Y la consecuencia, si la eligiera, la va a decir... Puede elegir las dos también. También puede hacer las dos. También puede la verdad es contar que habló con Alberto Fernández en ese diálogo. No, recordemos que usted no sé cómo quedó con el peronismo después de haber pasado al macrismo, a la fórmula con Macri, pero la consecuencia... la consecuencia que es una suerte de stand-up, le vamos a decir acá, que interprete, puede bailar o cantar, le voy a dar la opción, esta cumbia de los Palmeras. A ver si la escuchamos. Yo soy menemista, aérea. ¿La conoce? Dale, Menem. ¿Bailó Pichetto alguna vez? Una vez, pero los hombres duros no bailan. ¿Qué pregunta? ¿Qué serían los hombres duros? ¿Ni el vals? Ni el vals, ni el casamiento. Escúcheme. La pregunta por la verdad, que habló con Menem. Esta cumbia reivindica todo el gobierno de Menem. He hablado brevemente, muy brevemente, porque fue un saludo más que un diálogo. Simplemente lo saludé, le dije que me parecía muy bueno su gesto de estar ahí.
que el presidente estuviera despidiendo a otro presidente. Eso fue lo que le dije. ¿Lo saludó usted o se acercó Fernández Él a se saludarlo? acercó y yo lo saludé. Nos encontramos de frente. Nos Claro, saludamos. usted estaba ahí. Yo estaba al lado de Sí, sí. Al lado de Scioli. Fue el momento en que el presidente ingresó y que la familia también me pidió que me quedara con ellos. Junto con Eduardo Duhalde, Daniel Scioli, entró el presidente Alberto Fernández. ¿Es la primera vez que habla con Fernández desde que es presidente? En realidad no fue una charla, fue un Bueno, saludo, que fue Eso. un breve mensaje que nos dimos, él me saludó también cálidamente. Sí, no hablo con él desde el proceso electoral que no hablo. A Cristina no la vio, ¿no? No, cuando llegué, que la apertura era a las 8 de la noche, ya la vicepresidenta se había retirado. Okay. Y me parece también que fue un hecho positivo el hecho de que el Senado estuviera abierto para despedir a un senador, a un hombre que había sido 2 veces presidente y que la vicepresidenta de la Nación y que también fue 2 veces presidenta de la Nación estuviera ahí. Son gestos que marcan un camino, ojalá lo consolidemos. Ojalá podamos encontrar visiones que nos acerquen a ideas de unidad nacional, de trabajo común, de políticas de Estado, en fin, me parece que Argentina necesita esto, necesita el reencuentro, me parece que es... Gracias, Pichetto. Muchas gracias por venir. Gracias, Muchas gracias. Vamos a la tanda, ya volvemos, nos queda... No sé si llegamos con algo que es muy importante. ¿Qué pasa? Te lo va a contar Jason, no sabemos si llegó, pero te puede contar qué pasa si estás vacunado. ¿Vida normal? ¿Tu vida cambió? ¿Haces una vida en Pasaporte a la libertad. ¿O no? Después de la tanda. Ya venimos. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras secciones de banca responsable. Queremos ayudarte. OSPE, Obra Social de Petroleros. Operá online en ospesalud.com.ar. Concientizamos en buenas prácticas para la producción de tus alimentos. Descubrí Casafe. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites. ¿Me avisás? ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Canjea tus puntos Quiero por lo que quieras. Y ahorra en supermercado, recarga de celu, combustible o un viaje. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. AGIP lanza una moratoria de inmobiliario ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Este es el final del programa de hoy, pero también es un reinicio de esta temporada, porque hoy volvimos a empezar, ¿verdad? Consecuencia, y es un año muy especial. Es muy especial por razones obvias. Acá Marula está por parir. Claro, 2 meses faltan. Se me sorprende en el estudio, sí, faltan 2 meses para que nazca Isabel, que es mi primer hija. Ya se las presentó Lu en el último programa del año. Pero para mí es muy importante que estemos acá, que estemos hoy acá juntos con ustedes. Y poder reincorporarme también cuando nazca Isabel lo antes que pueda. Digo, sin descuidar la maternidad, pero sin descuidar tampoco este rol de las mujeres de hoy, trabajadoras. Digo, voy a tener una hija que es una nena y me súper interesa que tenga un ejemplo de una mujer, no que puede con todo, porque es mentira que las mujeres podemos con todo, pese a que nos exigen muchos más, pero sí que somos independientes, que podemos amar con muchísima pasión lo que hacemos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestras familias.
hay tiempo y espacio, me parece, para todas las cosas. Es cuestión de organizarse, de fijar prioridades. Luciana Giménez es un ejemplo de eso. Súper exitosa. Yo les voy a contar, porque arranca el nuevo ciclo en Telenoche. Como conductora de Telenoche, estamos muy contentos acá en el equipo. De verdad, Consecuencia, y tiene una familia maravillosa. Así que me parece que si nos organizamos, todo se puede hacer. Todo se puede hacer, exacto. Es un año muy especial para nosotras. Es el segundo que lo hacemos, lo vamos a seguir haciendo, lo quisimos seguir haciendo con el Telenoche nuevo, con Maru y su panza que va a ir y Ténganos paciencia, eso sí. A mí me agarró COVID hasta hace 5 minutos, cuando volví de las vacaciones. Y te digo que muchos de los que están acá tuvieron COVID, un montón de gente, vos que me estás mirando, muchísimos de los que me están mirando tuvieron COVID, saben lo que se siente tener eso en el cuerpo. Y me agarró como una hiperconciencia, ¿no? Y creer en la ciencia, dejarnos cuidar por la medicina, confiar, ayudarlos, hacer lo que nos piden. Y para irnos hoy, le vamos a dejar, es para irnos arriba, pero es una canción en Brasil, como siempre, la música de Brasil dio una canción, que es una canción que surgió de la favela, que es rap, que es hip hop, que es arriba, pero que permitió que tiene 8 millones de vistas en 8 días, que lo que permitió es decir: cree en la vacuna, cree en la ciencia, cree en que de esta vamos a salir. Y nos vamos con eso, ¿no? Dale, chau. Hasta el lunes.